Bien, entonces acá nos quedamos acá. Dice, puedes usar una expresión aritmética o una string expression. En este caso, pues estamos usando una string expression, por decirlo de alguna manera. Pero pues puedes poner una expresión aritmética. Entonces acá vamos a poner algo que quizás no te hayas notado. Dice, observa que ninguna de estas columnas está incluida en la cláusula select. Efectivamente, fíjate cómo email ni edad está en la cláusula select. Tenemos el ID, el nombre, apellido paterno, apellido materno, pero no tenemos en la cláusula select ni email ni edad. Entonces, es muy importante que observes esto. Dice, aunque MySQL permite esta técnica de codificación, es decir, poner una expresión que no use columnas de la cláusula select, dice, muchos otros dialectos SQL no lo permiten, no lo hacen, es decir, otros sistemas gestores de base de datos. Esto es muy confuso y ahorita te puedo confundir mucho si te lo explico, pero lo importante es que quiero que veas es que tú puedes hacer esto, una expression, con columnas que no están en la cláusula select, al menos aquí en MySQL. Puede que en otros sistemas gestores de base de datos, por ejemplo, no sé, no me acuerdo si ahorita SQL lo permite, creo que no, ni Oracle, vas a poder hacer esto, pero en MySQL tranquilamente esto se puede. Obviamente a todo esto tú le puedes poner desk, como ya sabemos, le puedes poner desk o le puedes poner por defecto ask. Acuérdate que siempre para cada columna tú le puedes especificar ask o desk. Lo mismo acá. Vamos a ponerle el nombre completo. Vamos a ponerle desk. Y tranquilamente va a funcionar. Y ahí lo tenemos. Entonces no se te olvide que tú puedes ponerle ask y desk según corresponda. Entonces vamos a seguir con este order by. Pero ya vamos a verlo. Ya el último tema, por decirlo de una manera, de order by. Vamos a ponerle por acá. Dice order by que usa column position, posiciones de columna. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Antes de eso, dice lo siguiente. Dice, para utilizar esta técnica se codifica el número que corresponde a la columna del result set, donde 1 es la primera columna, 2 es la segunda columna y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplillo. Nos vamos a copiar esto. Nos lo ponemos justo por allá. Nos vamos a copiar la misma consulta y en este ejemplo aquí dice que se codifica el número que corresponde a la columna del result set. Aquí ID es la columna 1, por decirlo de una manera, y esta columna calculada con alias es la columna 2. Por tanto, si nosotros queremos lograr lo mismo, esto que tenemos por acá, ordenar por nombre completo y por ID, pues basta con ponerle lo siguiente. Concat
¿qué número de columna representa acá? Ah, pues está en la posición 2. Ah, entonces aquí nombre completo sería 2. Y queremos ordenarlo por ID. El ID, ¿qué número es en el result set, en la cláusula select? Pues es 1. Así que lo codificamos. Y fíjate cómo llegamos a lo mismo. Entonces, básicamente estamos logrando lo mismo que acá, nomás que acá con números de columnas. ¿Y cuál es el orden? Pues simplemente fijarte por acá. Si el ID está lo lego, pues es la posición 1. Si acá hay otra, pues es la 2. Y si hubiera aquí, por ejemplo, otra columna, no sé, por ejemplo, el email, pues este sería la posición 3. Esto sería la posición 1. Todo esto sería la 2 y esto sería la 3. Entonces aquí puedes poner tú la 3, lo que se traduce a ordéname por el email y por el ID. Entonces ya te vamos a ponerle por acá. Y aquí básicamente vamos a poner lo que significa. Este es su equivalente. 2.1 es equivalente a order by nombre completo. Ordéname por nombre completo y por el ID. Entonces ahí lo tenemos. Sin embargo, como te estarás observando en esta técnica que acabamos de ver, esta última, esto es algo confuso, ya que la sentencia que utiliza números de columna o column position es más difícil de leer porque hay que mirar la cláusula select para ver a qué columna se refieren los números. Aquí vamos a ponerle from personas. Acá, si nosotros queremos saber qué significa la posición 2 en el cell, en la order by, pues tenemos que ver qué columna del select está en la posición 2. Ah, pues aquí rápidamente lo vemos con nombre completo. El 1 corresponde al ID. Entonces se vuelve difícil leer porque para saber a qué se refiere el 2 y el 1 y cuántos números hay aquí, tenemos que correr a ver la cláusula select. Entonces es un problema porque pues tienes que recurrir a ver el select. Y a veces uno como programador lleva mucha prisa y es muy fácil de confundirse. Además de esta confusión de ver la cláusula select para ver qué significan en el order by con números, si se añade o elimina columnas de la cláusula select, es posible que también tengas que cambiar la cláusula order by para reflejar las nuevas posiciones de las columnas. Por ejemplo, aquí tenemos dos columnas, el ID y nombre completo. Pero imagínate que nosotros quitamos el ID, pum, lo quitamos y entonces eso significa un cambio. Si quitamos una, entonces acá, fíjate, vamos a pasarle por acá esto, nos va a dar un error, dice columna 2 en la cláusula order no existe. ¿Por qué? Porque quitamos el ID. Entonces esta columna ya no es la posición 2, sino que es la 1 y ya la 2 deja de existir. Entonces, fíjate, volvemos a ejecutar y esto se soluciona. Entonces, pues esto es una desventaja de lo que es ordenar por columnas de posición, por las posiciones de las columnas en el select, porque si cambias el select, es muy probable que vas a tener que cambiar también el order by. Por tanto, esta técnica de usar column position debes evitarla en la mayoría de las ocasiones, ya que puede dar lugar a confusión y sobre todo a errores. Sin embargo, te lo dejo ahí como referencia. Entonces, vamos a recapitular y dice, la cláusula order by puede incluir un alias de columna que está especificado en la cláusula select si la columna, por ejemplo, incluyendo espacios. Si el alias de columna no incluye espacios, perdón, acabando confundiendo. Por ejemplo, si nosotros ponemos esto, no se va a poder. Más bien vamos a dejarlo como acá. Este fue el primer caso que vimos. Esto, si aquí ponemos espacio, pues nos va a dar un error. Entonces, los alias no deben de tener espacios. A eso me refiero. Y luego dice, la cláusula order by, todo esto es una recapitulación. La cláusula order by
puede incluir cualquier expresión válida, como ya vimos en el ejemplo que tenemos por acá. Dijimos que podemos tener una expresión aritmética o una string expression, pero esto se traduce a cualquier expresión válida. Y pues generalmente es una expresión como las que ya hemos visto por acá. Y como ya vimos en su momento, dicha expresión válida puede referenciar a cualquier columna de la cláusula de las tablas fuente involucradas o incluso con columnas que no están ni siquiera en el result set. Aunque quizás, como ya vimos, en otros dialectos SQL puede que no se pueda. Pero vamos a seguir ya en el próximo video. Saludos.